Todos encontraron el libro de Miqueas, ¿no? Bueno, para mayor referencia, Miqueas está antes que Nahum. Bueno, una ayudadita, está después de Jonás. Si tienen por ahí identificado el libro de Jonás, aquel profeta, ¿se acuerdan que lo tragó el gran pez en su desobediencia? Ahí está Miqueas. Y la razón que les pido que busquen aquí Miqueas es porque, si el Señor lo permite, vamos a estar algunas semanas hablando precisamente de lo que acabamos de leer aquí por nuestro hermano Gonzalo en Miqueas capítulo 6. La razón es muy sencilla. Estamos empezando el año. Yo creo que en todos los grupos pequeños que ahorita estuvimos orando, seguramente el tema del año nuevo que está empezando fue uno de los temas de oración predominantes, y seguramente usted y yo tenemos algunos planes, algunos proyectos, algunos objetivos, propósitos para el 2014. Si usted trabaja en una empresa o en algún tipo de institución, pues seguramente ya se sentó su superior con usted y le dijo lo que esperaba, ¿no? Que lograra en este año, qué sé yo, un crecimiento de X porcentaje en las ventas, o a lo mejor que pueda publicar unos 5 libros más en el 2014, o que a lo mejor pueda cumplir con una cuota X en el servicio, en los niveles de servicio. Si usted a lo mejor no trabaja en una organización, pues a lo mejor también puso sus propias metas. Este año quiero empezar a hacer ejercicio, o este año quiero leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis completita, o a lo mejor las hermanas se habrán propuesto entre sus metas obedecer a sus maridos como Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. No oigo algún amén, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguramente que a lo mejor nadie tiene ese tipo de necesidades, pero todos tenemos nuestras metas, ya sea negociadas con alguien más, expectativas que otros tienen de nosotros, o metas que personalmente nos hemos establecido. Y están muy bien, pero yo creo que lo interesante en esta porción que acabamos de leer de Miqueas es que Miqueas, escribiéndole al pueblo de Israel, le dice, bueno, yo te voy a decir lo que Dios espera de ti. Independientemente de lo que tú puedas esperar de ti mismo, o independientemente de lo que los otros puedan esperar de ti, yo te voy a decir, dice Miqueas, lo que Dios espera de ti. Y hay 3 cosas en el versículo número 8 que concretamente dice la palabra de Dios: Jehová espera de cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. 2 cosas interesantes. Dios no se guarda para sí mismo lo que espera de nosotros, sino lo que nos los declara. No se trata de que juguemos a las adivinanzas con Él, no se trata de que nos hagamos así como que cruces tratando de entender qué es lo que espera de nosotros. Él nos los declara directamente, y además dice que lo que espera de nosotros es lo que es bueno, porque evidentemente pues Dios es un Dios bondadoso, es un Dios justo, es un Dios bueno, y lo que espera de sus hijos pues son obviamente cosas buenas. Y dice que espera 3 cosas. ¿Qué pide Jehová de ti? 2 puntos, 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así es de que, más allá de tu lista de objetivos, de metas, de propósitos para este 2014, vamos a dedicar algunas semanas para estar meditando en estas 3 cosas que Dios espera de ti y de mí, y que estoy seguro que en la medida en que nosotros podamos obedecerlas, en esa medida este 2014 puede ser un parteaguas en nuestras vidas como individuos, como familias, y también, ¿por qué no?, como iglesia del Señor. Así que vamos por partes y vamos a tomar la primera expectativa que dice este versículo 8,
y además de tener ahí tu Biblia abierta, porque me gustaría que acompañaras en algunos versículos que vamos a buscar en otras porciones de la Escritura, ten ahí también entre tu tiempo devocional esta porción de Miqueas para que la estés recordando y repasando en las semanas que vienen. Primer cosa, hacer justicia. Hacer justicia. La primera cosa que quiero que notes, hermano, es que la Biblia dice que una de las cosas que Dios espera de sus hijos es que su hijo haga justicia. Y hay un par de cosas que a lo mejor valdría la pena aclarar para evitar cualquier malentendido de entrada. Primero, importantísimo, no es que a través de mi justicia o de la justicia que tú o yo podemos hacer, nos vayamos a ganar el favor de Dios. No es que nuestra justicia tenga algún valor ante los ojos de Dios para congraciarnos con Él. En el estudio que estamos haciendo en la escuela dominical antes de nuestro servicio acostumbrado, estamos estudiando el libro de Romanos. Para los que nos quieran acompañar, cuarto para las 12, nos reunimos aquí abajo para estudiar, y precisamente estamos viendo cómo la palabra de Dios es muy clara en el libro de Romanos y en otras muchas porciones, en donde dice que la justificación que tenemos delante de Dios no es por obras, sino por fe, por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta exaltado. Entonces, no es que la justicia que yo hago me va a ganar algún tipo de favor, mucho menos que la justicia que yo hago me va a justificar delante de Dios. La Biblia dice exactamente lo contrario, que nuestras obras, aún las más justas, aún las más buenas, como delante de Dios. O sea que evidentemente no se trata de que yo haga justicia para granjearme el favor de Dios, no se trata de eso. Pero de lo que sí se trata es que para el hijo y la hija de Dios que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, que es una nueva creación de Dios, se espera que esa persona, como nueva criatura y como nueva creación, obre obras de justicia, como una señal de su nuevo nacimiento, como un sello de que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura. Si tú recuerdas el pasaje ahí en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 2, a partir del versículo número 8, un pasaje muy conocido que nos habla precisamente de la salvación por fe, la porción termina diciendo, después de que habla que por gracia somos salvos por medio de la fe, termina diciendo en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No que las buenas obras nos salven, pero las buenas obras son el sello que distingue, que demuestra que realmente ha habido un nuevo nacimiento en mi corazón. El Señor Jesucristo, hablando ahí en el Evangelio y hablando de que somos como la ciudad asentada sobre el monte, que somos la luz y la sal, dice, bueno, así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es de que, si bien es cierto que las obras de justicia no nos granjean ningún tipo de amistad con Dios, solamente la muerte y resurrección del Señor Jesucristo nos justifican delante de Él. También es cierto que la palabra de Dios es muy clara con respecto al tipo de conducta que se espera del hijo y de la hija de Dios. Por eso la primera expectativa que se menciona en Miqueas es que hagas justicia.
Entonces el primer punto que quiero aclarar es, no estamos hablando de la salvación por obras, no se vaya a quedar nadie ni por un segundo con esa mala impresión, porque no es eso lo que dice la Escritura. Pero la segunda cosa que quiero que noten es que el énfasis está en hacer justicia, no en conocer acerca de las obras de justicia, no acerca de el estar de acuerdo con las obras de justicia. Tampoco se está refiriendo a discernir las obras que son de justicia y las obras que no son de justicia. El énfasis que hace, la expectativa que Dios tiene, la primera expectativa de acuerdo con esta porción que Dios tiene para ti y para mí es que hagamos obras de justicia. Y quiero ser muy enfático en esto por lo siguiente. Nota que hay una gran diferencia entre conocer las obras de justicia, alabar las obras de justicia, reconocer las obras de justicia, discernir las obras de justicia y hacer las obras de justicia. Para sorpresa de algunos, a lo mejor quisiera que notaran algunos pasajes interesantes en el Evangelio según San Lucas. El mismo Satanás, en el capítulo 4, cuando se nos narra en este Evangelio de Lucas la tentación del Señor Jesucristo, el mismo Satanás fue capaz de citarle al Señor Jesucristo porciones de las Escrituras que él conocía. Y cuando nos encontramos ante la realidad de que incluso el enemigo puede citar porciones de la Biblia que a lo mejor a ti y a mí, si nos las mencionan, nos costaría trabajo ubicar en qué libro están, y que Satanás rápidamente se las pudo citar al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que no se trata solamente de conocer las obras de justicia. Cuando el Señor Jesucristo, ahí en el mismo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, que se nos narra la visita que el Señor hace a la casa de Simón el fariseo, y que después le plantea a Simón el fariseo una especie como de parábola, la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Y al final termina preguntándole a Simón el fariseo, a ver Simón el fariseo, ¿quién crees que le amará más a este señor que teniendo dos deudores, uno que le debía muchísimo y otro que le debía poco, perdonó a ambos porque ninguno de los dos tenía con qué pagarle? Le pregunta a Simón, ¿quién crees que le va a amar más? ¿Se acuerdan la respuesta del fariseo? El que le debía más. Vean lo que el Señor Jesucristo le contestó a Simón, rectamente has juzgado. Simón juzgaba y discernía acertadamente las obras de justicia, pero se quedaba allí. Cuando en el mismo Evangelio según San Lucas, otro escriba, maestro de la ley, dice la narración del Evangelio, le preguntó para tentarle, Maestro, bueno, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cuáles son los mandamientos que se mencionan ahí? Bueno, pues el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo le respondió a este maestro de la ley, bien has respondido. Lo que quiero que noten, hermanos, es que el Evangelio, la palabra de Dios, está llena de ejemplos en donde personas conocen, disciernen, citan, memorizan, ubican en las Escrituras lo que son las obras de justicia, pero no las hacen. Y a lo mejor tendríamos que decir, conocemos, discernimos, citamos, memorizamos las obras de justicia, que ciertamente el mismo Señor Jesucristo tuvo palabras de elogio, bien has respondido, rectamente has juzgado,
pero no las hacen. Y el énfasis con el que empieza aquí el mensaje de Miqueas es hacer justicia. Así es de que lo primero que quiero que nos vayamos dando una idea en esta expectativa que el Señor tiene para ti y para mí en este 2014 es ¿dónde están esas buenas obras que el Señor dice en Efesios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas? ¿Dónde están aquellas buenas obras que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio? El mundo está esperando verlas, no para nuestra vanagloria personal, sino para glorificar a Dios. ¿Dónde está nuestra luz? ¿Dónde está nuestra capacidad de ser la sal del mundo para que el mundo vea y glorifique a nuestro Padre Celestial? Tercer punto que quiero que noten con respecto a las obras de justicia. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, ahí en la porción del Sermón del Monte, dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraríamos en el reino de Dios. Entonces uno tendría que preguntarse, bueno, entonces no solamente se trata de hacer y de obrar obras de justicia, sino también se trata de qué tipo de justicia. Porque los fariseos, dice, hacían obras de justicia. Pero ¿se acuerdan cómo eran las obras de justicia que hacían los fariseos? Para que se vieran. Exteriores, superficiales. Diezmaban la menta, el eneldo, el comino, oraban públicamente en las plazas, daban limosna para que se notara, para que sonara la cantidad de monedas que estaban poniendo ahí en el lugar de las ofrendas, etcétera. Pero eran obras de justicia externas, superficiales, que buscaban el reconocimiento de los hombres y que pues pasaban por alto lo que el Señor Jesucristo decía aquí en el mismo Evangelio de Mateo. Pasaban por alto este Dios que ve en lo secreto y recompensa en lo público. Así es de que es cierto, se trata de obrar, conforme al propósito y a la voluntad del Señor, y son obras de justicia que, de acuerdo con lo que entendemos aquí en el Evangelio según San Mateo, son obras de justicia que arrancan del corazón, del verdadero corazón. Así es de que yo quisiera que fueran pensando cada uno de ustedes en ¿cómo podríamos empezar a incorporar en este 2014 esta primera expectativa que la palabra de Dios dice que tiene para cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos empezar a incorporar en nuestro día a día el hacer justicia? Y obviamente no nos vayamos a quedar con la impresión de que estas obras de justicia tienen que ver con, no sé, la justicia social, la justicia sindical, empezar a hacer manifestaciones contra las reformas del gobierno o empezar a abogar por determinado tipo de ley o cosas por el estilo. Tiene que ver con las cosas que tú y yo sabemos que la palabra de Dios nos demanda y sabemos que han estado en la Escritura pues desde el tiempo que nosotros tenemos de leerla y de estudiarla, pero que a lo mejor, aunque las conocemos, aunque las ubicamos, aunque las repetimos, aunque las recordamos, probablemente no las estemos haciendo. Yo creo que ahí es el gran reto que a mí me gustaría que juntos compartiéramos para este 2014. Hacer las obras de justicia que la palabra de Dios nos muestra en la Escritura. Y yo quisiera un poquito como para ilustrar este primer objetivo, recordarles una historia que es una historia, me parece que muy familiar para la mayoría de nosotros, que está en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel
pues aparte de la historia de Samuel, en los primeros capítulos, nos presenta también el ungimiento de Saúl como el primer rey de Israel, allí en el capítulo número 15. Y a mí me gustaría traer a nuestra memoria una porción de esta historia de Saúl como primer rey de Israel, para que viéramos lo que es y lo que no es hacer justicia. Y para que a lo mejor, recordando este ejemplo de Saúl, pudiéramos también empezar a dejar que el Espíritu Santo hablara a nuestros corazones en esta tarde y empezara a crear en nosotros la convicción en aquellas áreas de nuestra vida en donde tendría que haber una confesión, un arrepentimiento y un cambio de conducta, que es de lo que estamos hablando aquí. Bien, dice pues aquí la palabra de Dios a Samuel, el cual le dijo a Saúl en el versículo 3 del capítulo 15 del primer libro de Samuel: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres y niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si pensamos en el contexto del que estamos hablando de Miqueas, aquí hay claramente una instrucción de lo que hacer justicia significaba, en este contexto de la historia de Saúl, por instrucción a través de Samuel. Conocemos la historia. Va Saúl a la guerra, dice el versículo número 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Obras de justicia, por un lado, claramente establecidas en la palabra de Dios, claramente indicadas a través de la voz del profeta Samuel, y por otro lado estamos viendo la conducta de Saúl, que ustedes ¿qué dirían? ¿Compagina con las obras de justicia? ¿Obedece las obras de justicia? Pues claramente estamos viendo que era una obediencia parcial. Dice, mató a todo lo vil, todo lo despreciable, pero, versículo número 9, perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. ¿Cómo se parece Saúl a ti y a mí a estas alturas de nuestra vida cristiana? ¿Cómo se parece la respuesta de Saúl a las respuestas que a lo mejor tú y yo tenemos con respecto a instrucciones que nos dicen cuáles son las obras de justicia que Dios tiene para ti y para mí? Traigámoslo un poquito al tiempo presente, al tiempo que nos ha tocado vivir. No nos toca ni nos han dado instrucciones de ir y destruir a un rey fulano, a un rey perengano. Pero, por ejemplo, la palabra de Dios nos ha dado instrucciones con respecto a las obras de justicia que Dios espera de ti y de mí. Ejemplo, espera que no murmuremos. Ejemplo, espera que perdonemos. Ejemplo, espera que amemos. Ejemplo, espera que nos congreguemos. Ejemplo, espera que ofrendemos. Y la pregunta es, ¿son así de claras las instrucciones que recibió Saúl a las instrucciones que recibimos nosotros hoy en la Escritura? Yo creo que sí. Y yo creo que contrastando
la historia de los fariseos y nuestra historia personal, tú y yo podemos citar a lo mejor el versículo textual que habla de la necesidad de perdonarnos unos a otros como fuimos perdonados en Cristo. Tú y yo podemos ubicar rápidamente en dónde están algunas de las enseñanzas que hablan de la ofrenda que agrada a Dios. Tú y yo podríamos a lo mejor claramente encontrar en nuestras Biblias dónde es que el Señor Jesucristo menciona que estamos llamados a no dejar de congregarnos, a amarnos, a edificarnos, a exhortarnos mutuamente. Tú y yo podemos hacer todo eso. Lo conocemos, lo discernimos, lo ubicamos, lo memorizamos, lo repetimos. Pero insisto, eso lo hacen los fariseos. Incluso el mismo Satanás era capaz de citar porciones de la Biblia. Pero la invitación de Miqueas es: hagan las obras de justicia. No las conozcan, no las memoricen, no solamente las ubiquen o no solamente las disciernan, sino háganlas. Saúl sabía cuáles eran las obras de justicia, decidió no hacerlas, y algo que quiero que noten aquí interesante es que cuando llega a presentarse ante el profeta Samuel, y Samuel le pide cuentas, y le dice Samuel al encontrarse en el versículo número 13 con Saúl, dice: vino pues Samuel a Saúl, y vean la respuesta de Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La había cumplido? No la había cumplido. La instrucción había sido: ve y mata y destruye, y lo que Saúl había hecho era obediencia parcial. Y déjame decirte, hermano, que de acuerdo con esta escritura, la obediencia parcial es igual a desobediencia. La obediencia parcial es igual a desobediencia. Pero quiero que notes cómo a veces nuestro corazón se parece tanto al de Saúl, que cuando nos piden cuentas de qué tan bien o qué tan mal estamos obedeciendo, nuestro corazón engañoso y perverso nos hace decir lo mismo que dice Saúl a Samuel en el versículo 13: yo he cumplido la palabra de Jehová. En otras palabras, yo estoy bien, Señor. Yo estoy haciendo lo que me pediste que hiciera. No hay nada que me puedas reprochar. Perdono a los que me ofenden. Amo a mis semejantes. Oro por mis enemigos. Estoy bien. Me congrego. Ofrendo. Estoy bien, Señor. No hay nada que me puedas reprochar. Sin embargo, el profeta, pues casi de una manera, pues casi diríamos medio cómica, le dice Samuel en el versículo 14: pues entonces, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Si según tú cumpliste lo que te pedí que cumpliera, entonces, ¿qué es ese bramido y ese balido que se oye a tus espaldas? Vean el razonamiento de Saúl y dime si se parece un poquito a lo que nosotros hacemos también con el Señor. Versículo 15. Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, no yo, sino el pueblo, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. En otras palabras, ¿qué es lo que hace aquí Saúl? ¿Qué es lo que hace Saúl? Número uno, le echa la culpa a otros. O sea, no es responsabilidad mía, a pesar de que yo soy el rey, pero el pueblo fue el que decidió perdonarlas. Y número dos, mira,
lo vamos a sacrificar, lo vamos a ofrecer como ofrenda. Por eso escogimos lo mejor, es para el Señor. Siempre podemos encontrar excusas, pretextos, justificaciones para nuestra obediencia parcial. Siempre podemos encontrar chivos expiatorios, siempre podemos encontrar razonamientos de por qué no hacemos lo que lisa y llanamente la palabra de Dios nos dice que hagamos. Siempre podemos encontrarle el pero, la coma, el punto. Siempre podemos encontrar el escape, la puerta trasera, el atajo. Siempre. Es parte de nuestra condición, de nuestro corazón engañoso y perverso. Pero que nos quede claro que siempre que hagamos eso, la palabra de Dios va a ser muy clara en decirnos: estás desobedeciendo. Y si me permiten ser un poquito insistente en este tema, hermanos, siempre podemos encontrar por qué no perdono a fulanito. Siempre podemos encontrar justificaciones de por qué no me reconcilio con sutanito. Siempre podemos encontrar explicaciones de por qué no sirvo en la iglesia. Siempre podemos encontrar justificaciones de por qué este no es el momento adecuado para que yo me involucre en tal o cual ministerio. Siempre podemos encontrar razonamientos de por qué yo no me integro a una comunión de cuerpo. Que si mi carácter, que si mi personalidad, que si mi temperamento, que si el horario, que si se me queman los frijoles y entonces ya llego tarde. Siempre. Pero lo que creo que esta historia del Antiguo Testamento nos vuelve a poner el punto sobre la I, es que más allá de nuestras justificaciones, más allá de nuestros razonamientos, más allá de nuestras perspectivas, más allá de nuestros acomodos, como el de Saúl, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por mucha barnizada y por mucha agua bendita que le queramos echar a nuestra desobediencia va a seguir siendo desobediencia. Por mucha justificación y mucho razonamiento que le queramos echar a nuestra rebeldía va a seguir siendo pecado. Y las palabras con las que termina esta porción y con las que yo también quisiera terminar, que le dice Samuel a Saúl, es en el versículo número 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El nombre del juego, si lo quieres ver así, es obedece. Obedece. Haz las obras de justicia que el Señor te ha mostrado en el tiempo que tú tienes de conocerlo. No te preocupes a lo mejor por lo que no conoces de la Escritura. A lo mejor hay muchas cosas que no conoces de la Escritura. A lo mejor hay cosas que todavía no entiendes de la Escritura. No te estoy pidiendo que te preocupes de esas cosas. Te estoy pidiendo que obedezcamos lo que sí conoces de la Escritura. Lo que has oído de la Escritura desde hace mucho tiempo en tu andar cristiano. Lo que no te ha quedado absolutamente ninguna duda, que es lo que demanda y lo que espera el Señor de ti. Hay cosas muy claras que yo creo que para ninguno de nosotros nos resultan así como que sorprendentes. Maridos, amad a vuestras mujeres. Padres, instruyan a sus hijos en el camino del Señor. Perdónense unos a otros, como yo los he perdonado en Cristo. Oren sin cesar. Cosas que yo creo que no tienen vuelta de hoja, pero cosas que a lo mejor tú y yo en esta tarde tendríamos que reconocer que no estamos obrando. Y lo primero que dice Miqueas es: ¿qué espera Jehová de ti? Que hagas justicia. ¿Qué tipo de justicia? La justicia que arranca del corazón.
la justicia que tiene que ver con las cosas claras, nítidas, transparentes, que el Señor en su palabra nos pide a ti y a mí. Yo le pido al Señor que este pueda ser un año, no en que necesariamente aprendamos más de su palabra, no en que necesariamente leamos más de su palabra, sino que sobre todo en que aquello que leamos y aprendamos lo pongamos por obra. Y quiero dejarte un reto, que yo también me sumo a él. En tu tiempo devocional de esta semana que estamos empezando, ya sea que uses el devocional del Pan Diario, algún otro devocional, o que simplemente tú tengas tu propio plan de lectura bíblica, de leerte un capítulo al día o qué sé yo, cualquiera que sea tu plan de devocional, te voy a pedir que te plantees este reto. Después de que leas la porción que te corresponda, o el capítulo que acostumbres leer, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que, de acuerdo con lo que acabo de leer, Dios espera que yo haga? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? Te vas a sorprender si le haces esa pregunta al Señor, la respuesta que te va a dar. Porque a lo mejor te va a responder cosas como: ve y reconcíliate, toma el teléfono y habla, agarra tu coche y ve, escribe el mail que no has escrito, manda la correspondencia que no has enviado, confiesa lo que no has confesado. El Señor va a responder, te lo puedo asegurar. El reto va a ser si tú y yo vamos a obedecer, porque obedecer, le dijo Samuel a Saúl, es mejor que los sacrificios, mejor que los ríos de aceite, mejor que los carneros o que cualquier otro tipo de ofrenda. Obedecer es mejor que cualquier otra cosa. Que el 2014 sea el año de la obediencia. Amén. Que sea el año en donde obedezcamos aquello que el Señor nos dice a ti y a mí, a lo mejor cosas muy particulares, muy puntuales, pero que en todos los casos obedezcamos. Vamos a orar y